Los analistas de Safras esperan un sesgo bajista en la próxima publicación del WASDE de agosto, que se conocerá la próxima semana. Quédate a ver este video para conocer más detalles. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión, un análisis sobre los números que se publicaron en el pre-WASDE de agosto. Vamos a ver cuáles son las estimaciones antes de conocer los números finales en el informe que publica el USDA todos los meses. Va a salir la próxima semana y aquí estamos con los analistas de Safras y Mercado, Patricio Tomás Murphy, Andrés Canizo y Agustín Heyer, en el que vamos a estudiar qué panorama tenemos en los tres principales commodities. En soja, cuáles son los drivers que mira el mercado en esta anticipación de suba de los stocks para la campaña 25-26. También los pocos cambios que se esperan para el trigo en la producción estadounidense en la campaña 25-26. Y bueno, los rendimientos más altos esperados en Estados Unidos para la campaña maicera. Así que los saludo formalmente a Agustín, Andrés, Patricio. Gracias por participar. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Bueno, vamos a comenzar entonces viendo los números esperados para soja. Vamos a compartir pantalla y ver que el informe del pre-WASDE, antes de conocer el número final que publica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, espera para los stocks finales en la campaña estadounidense 25-26 un total de 9,8 millones de toneladas. Luego, en los rendimientos en Estados Unidos para la campaña 25-26 se esperan 53 bushels por acre. La producción estadounidense en la campaña 25-26 tiene un total estimado de 118,9 millones de toneladas. Los stocks finales para la campaña estadounidense en la campaña 24-25 da un total de 9,4 millones de toneladas. En el plano global tenemos los stocks finales globales, un total esperado de 127,9 millones de toneladas, y para los stocks finales globales para la campaña 24-25 se esperan unos 125 millones de toneladas. Agustín, ¿qué podemos observar con estos números? Bueno, primero que nada, para ir a la 24-25, que queda poco en realidad para lo que es Estados Unidos, este ajuste que estamos viendo ahí, que esperan los privados en cuanto a los stocks finales, que caerían un poco respecto del UAS anterior, ya está más vinculado bueno, a esto que finalmente las exportaciones avanzan, las ventas líquidas y demás, se registran algunos compromisos adicionales y hoy por hoy tenemos una exportación estimada para Estados Unidos que está por encima en cuanto a compromisos de exportación, ya por encima respecto a lo que fue el año anterior. Por lo tanto, amerita ahí algún ajuste. Sin embargo, esa caída en ajustes que vemos no replica proporcionalmente, perdón, nominalmente esa caída. Hay más o menos una diferencia de aproximadamente 300.000 toneladas, si mal no recuerdo, entre lo que son las exportaciones reales que vienen declarándose en compromisos versus lo que había estimado el USDA, y uno esperaría que el stock caiga en la misma proporción, lo cual no es así. Por lo tanto, podríamos intuir que quizás el mercado espera también ajustes en lo que es el crashing de la campaña 24-25, leves ajustes. Pero bueno, como decimos siempre, ya para esta altura del año, digamos que el mayor foco del mercado está puesto en la campaña 25-26. Ahora, vamos a esa parte que es lo más importante y lo que más impacto está generando o donde más expectativas hay. Lo primero que tenemos para ver en ese sentido es la producción de Estados Unidos. Hoy por hoy hay un ajuste, una revisión, el mercado espera un ajuste hacia arriba en lo que son los rendimientos y por lo tanto impacta en el número final de producción de Estados Unidos, lo cual es lógico. Bueno, más que nada vinculado a lo que fue el desarrollo del climático, que acompañó de manera bastante positiva todas estas semanas en lo que fue lo que viene siendo la campaña 25-26 de Estados Unidos. Ahora, por el momento, desde nuestro punto de vista, es temprano para definir si va o no a cumplirse esos rendimientos. No nos olvidemos, estamos hablando de rendimientos que son récord históricos, que no tuvimos nunca. Este, por lo tanto, el mercado venía apareciendo un posible ajuste hacia abajo. Hoy por hoy, con el climático y cómo evoluciona, espera que el USDA revise los números levemente hacia arriba. Eh, Algunos esperan que sea incluso bastante por encima, pero esperan rendimientos todavía superiores. Veremos qué nos trae en este nuevo informe el WASDE. Lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, creemos que es aún temprano para consolidar el número como resultado final. Aún así, eso podría llegar a poner algo de presión bajista en los precios. Y por otro lado, tenemos lo que son los stocks finales, ¿no? Algo
que suben notablemente respecto a la estimación anterior. Vimos ahí que eran 15% más o menos de suba para lo que son los sectores finales 25-26. Y eso está asociado más que nada, si querés, a lo que es el posible impacto que veamos en la demanda de China y si va a tener o no el rol que tuvo en las otras campañas, digamos. Estamos en una versión de Trump 2.0 muchísimo más agresivo y con las condiciones comerciales aún no muy definidas. Y en ese sentido, si todo sigue igual que ahora y no hay normas claras, digamos, la comercialización tendría un palo en la rueda, podríamos decir. Por lo tanto, es posible que el mercado esté especulando con que, por lo menos en una primera instancia, que ya se están viendo en los reportes de ventas líquidas, la ausencia de China, este, si querés, postergamiento por parte de China de compras en los puertos norteamericanos. Y bueno, y creo que eso es parte de lo que está esperando un poco el mercado que empiece a reflejar el reporte del WASDE. En líneas generales sería eso, podríamos decir que el mercado espera un WASDE más bien bajista, porque con el foco puesto en la 25-26, con algún leve soporte para lo que es la 24-25, lo que resta las posiciones cercanas, por una caída en los stocks de la 24-25. Pero el foco está puesto en esa 25-26 y pareciera ser que se espera todas variables un poco bajistas. Bien, perfecto. Y vamos a tener en cuenta los factores que mencionabas recién, la demanda china y también las tarifas. Ahora que se renovó este acuerdo entre algunos países, entre Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, y vemos cómo va a afectar a los commodities. Gracias, Agustín. Y vamos a pasar entonces a maíz en este momento. Vamos a compartir pantalla y estudiar los números esperados por el mercado para el WASD que se publica la próxima semana. Vemos que los stocks finales en la campaña estadounidense 2025-2026 da un total de 48,7 millones de toneladas. Pasando a la producción estadounidense en la campaña 25-26, se esperan 406 millones de toneladas. Los stocks finales para la campaña 24-25 en Estados Unidos arroja un total esperado de 33,5 millones de toneladas. Los stocks finales globales para la campaña 24-25 arroja un total de 285,6 millones de toneladas y finalmente los stocks finales globales para la campaña 25-26 arroja un total de 272,1 millones de toneladas. ¿Qué podemos estudiar con estos números? Vemos ahí un 15,4% de variación en los stocks finales estadounidenses. Andrés. Bueno, muy bien, Horacio. Lo más importante entonces son en esta etapa de agosto la primera estimación de rendimientos que ya es de relevancia, entonces es lo que más ajusta el USDA, más que nada maíz. Em, y el área entonces, como es una instancia inicial, queda en forma similar a la que estaba estimada al principio. Entonces, partiendo de unos rendimientos que ya eran récord de unos 181 bushel por acre, se estima como mínimo también unos 184 millones que puede pasar el USDA. Es posible que puedan hacer esto, es más o menos un 1,8% más. Esto sería el valor mínimo si medimos el rango entre lo que estima el mercado. Algunos estiman hasta 188, es un valor bastante elevado por ahora, pero las condiciones climáticas están favorables para que esto se presente, ¿no? De todos modos, aún como decía Agustín, es temprano para constatar esto, porque bueno, todavía el periodo crítico está bastante sensible a lo que es la iniciación de la floración del maíz. Entonces, es bastante pronto. Pero aún así, el mercado está viendo un poco esto y de esta forma, teniendo estos números, aumentaría la producción a 7 millones de toneladas, que es ese 1,82 que podemos ver ahí. Y como las exportaciones 25-26, si bien están siendo muy elevadas, es muy inicial la etapa para que el USDA ponga foco en esto. Entonces traslada todo lo que es el aumento de rindes a lo que son stocks. Por eso puedes ver esos stocks finales 25-26 tan altos que no es tan relevante porque como la campaña está iniciando, entonces comercial no tiene tanta relevancia en el mercado. Sí, el foco está entonces en los rendimientos
Y todavía en algún stock final que quede remanente, aún quedan algunas ventas de exportaciones que se están aprovisionando los países del sudeste asiático, México también, con aproximadamente unas 170.000, 200.000 ventas semanales. Por eso vemos ajustes en la 24-25 en los stocks a la baja. Y fundamentalmente eso y el traslado a lo que sería el comienzo de la campaña comercial nueva. Pero en líneas generales también vamos a ver un WASD bajista que en términos de precios estuvo un poco invirtiéndose un poco lo que son los precios en Chicago, en maíz más que nada, sobre todo por, por estas ventas tan elevadas que vimos de la campaña nueva, más o menos más de 3 millones de toneladas. Entonces, esto también está movilizando el mercado, pero aún así los altos rendimientos están ahí en vilo para que sean publicados en el nuevo informe. Así que más que nada eso es ajustes en los rendimientos, algunos ajustes en los stocks de la campaña 24-25 y lo que es global no está poniendo tanto foco en duda porque lo más importante en este momento es la definición de los rendimientos. Bien, los ojos están puestos en Estados Unidos, en coincidencia con lo que decía Agustín, un WASD bajista también para el maíz. Vamos a ver cuáles son los números finales que publican la próxima semana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y terminemos entonces con trigo. Vamos a volver a compartir pantalla para observar los números esperados para la producción estadounidense de trigo total en la campaña 25-26, un total esperado de 52,4 millones de toneladas. Los stocks finales para la campaña estadounidense 2025-2026 arrojan un total de 24,1 millones de toneladas. Los stocks globales finales para la campaña 25-26 dan un total de 261,8 millones de toneladas. Los stocks finales para la campaña en Estados Unidos en el ciclo 24-25 dan un total de 23,1 millones de toneladas y los stocks globales finales para la campaña 24-25 dan un total de 276,1 millones de toneladas. Patricio, vemos que casi no hay cambios para la producción 25-26 en Estados Unidos. ¿Qué podemos estudiar con estos números? Exactamente. Bueno, como se pueden ver acá en estos números, no hay muchos cambios respecto a lo que es el WASD anterior. Lo único que se puede llegar a ver un poco es la diferencia en los stocks globales para la campaña 24-25, pero ya siendo la campaña vieja, pueden ser algunos ajustes finales, pero si se puede ver, el rango es muy amplio, así que se va a estar más expectante a cuáles son los números que le termine poniendo el USDA. Respecto a Estados Unidos, como dijiste recién, bueno, no hay muchos cambios. En este momento se está terminando de cosechar el trigo de invierno con un ritmo bastante bueno, similar al promedio de los últimos años, con un 90% cosechado casi. Y se han estado viendo bastantes buenas ventas líquidas en Estados Unidos en estas últimas 3 semanas. Respecto al trigo de primavera, que ya se están empezando a cosechar los primeros lotes, habíamos visto que tenía una muy mala condición de cultivos y habíamos pensado que que iba a haber un ajuste en la producción, pero al final no lo hubo. Así que veremos si al final el USDA termina ajustando un poco la producción en esto o no es tan relevante. Después, respecto a lo que es el Mar Negro, que ya también se está cosechando un volumen importante, había arrancado lo que es julio con un ritmo bastante lento en la cosecha, tanto en Rusia como en Ucrania, y por lo tanto habíamos visto que las exportaciones también eran bastante lentas. Pero bueno, estas últimas semanas ha estado empezando a agilizarse un poco, aunque no hay modificaciones en lo que es la producción y en las exportaciones. Y así que, bueno, vamos a estar más que nada expectantes un poco a cómo se va a estar modificando, si es que Luda va a modificar algunos, porque más que nada estamos en un contexto muy bajista en precios de trigo por esta alta oferta que está ofreciendo al mercado, que se estaría ofreciendo si se agilizan un poco las exportaciones en el Mar Negro. Recordemos que los precios han alcanzado valores mínimos del año 2020. Así que veremos si el USDA modifica un poco estos números, porque es muy clave para este momento que está bajando tanto los precios. Pero bueno, por el momento los privados no han ajustado mucho los números respecto al WASD anterior. Bien, pocos cambios entonces en trigo y vamos a compararlo entonces con la próxima
semana con los números finales también para soja y maíz. Vamos a tener otro video analizando los números finales que publique el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y los vamos a volver a invitar para estudiar así los números finales para los principales commodities. Agustín, Andrés, Patricio, muchas gracias. Gracias. Nada, Muchas Horacio, gracias. un saludo. Luego. Hasta luego.